Todo el mundo conoce Nike. El logo, los eslogans, sus estrellas. Pero ¿realmente la gente conoce su historia o cómo empezó todo? Te hago un pequeño spoiler. No empezó con grandes inversiones ni grandes millones en el banco. Empezó únicamente con un sueño de un chaval de 24 años y con $50 que le había prestado su padre. En el libro Nunca te pares, o en inglés que se llama Show Dog, Phil Knight, el autor del mismo y creador de la empresa Nike, nos cuenta una historia magnífica de cómo nació todo. Una historia que demuestra que cuando crees en algo, no te detienes por nada del mundo. El libro es una autobiografía de los 17 primeros años de Nike, o como se llamaba al principio, Blue Ribbon. Pero en este vídeo yo no te voy a hablar o no te voy a hacer un resumen de lo que es el libro. Lo que voy a hacer en cambio es contarte las 5 principales ideas que he sacado del libro. Así que si quieres saber cuáles son, quédate hasta el final. Era el año 1962 y un joven de 24 años llamado Phil Knight tenía un sueño. Él no empezó queriendo montar una empresa multimillonaria. Él lo único que quería era, como apasionado del running, mejorar las zapatillas de los corredores que existían en el momento. Y para ello tenía una idea que surgió como un trabajo para la universidad. Todo empieza con una pregunta. ¿Y si fuese capaz de mejorar las zapatillas que hay en el momento por unas zapatillas japonesas que son de mejor calidad y además más baratas que las que se vendían en ese momento en Estados Unidos? Era una idea vaga que fue tomando forma hasta hacerse tan poderosa como para llevarla a cabo. Así que lo que hizo en ese año, en 1962, fue pedirle $50 prestados a su padre y se propuso cruzar el mundo hasta llegar a Japón. Entonces aquí es donde empieza todo. Fue el primer paso. Atreverse a soñar en grande, aunque pareciese ridículo, aunque nadie creyese en él. Así que ahora llegamos a la primera lección que me ha dejado el libro, que es el concepto de fake it until you make it, o que en español vendría a ser algo así como finge hasta que se haga realidad. Phil viaja a Japón en el año 1962 a las oficinas centrales de las zapatillas Tiger, una empresa llamada Onitsuka. Y en ese momento habla con ellos y se inventa que tiene una marca de zapatillas en Estados Unidos y que quiere empezar a comercializar las Tiger. La marca en cuestión se hace llamar Blue Ribbon. Es interesante porque en este momento Phil no tenía absolutamente nada, no tenía ni oficina, ni empleados, ni la empresa creada, no tenía nada. Pero eso los japoneses no lo sabían, así que les miente a la cara y les dice que quiere hacer o que quiere comercializar sus zapatillas en Estados Unidos. Entonces aquí es fake it until you make it. Consigue un acuerdo con ellos para que les envíen las zapatillas a la casa de sus padres, vuelve a casa y las empieza a vender a puerta fría, prácticamente a puerta fría y desde el maletero de su coche. Entonces la lección principal es esa, que nadie empieza con un plan maestro, entonces tienes que tú creértelo tú mismo, tienes que creerte la situación. Porque, ¿os imagináis si Phil en ese momento les hubiese dicho la verdad de que no era nadie prácticamente? Igual a día de hoy no tendríamos la marca Nike en nuestras vidas. Siempre hay que aparentar las cosas con confianza. No te estoy diciendo aquí que mientas en todos los aspectos de tu vida, pero tienes que creer en ti, tienes que creer siempre en ti mismo. Al principio, los primeros años de Nike no era todo color de rosas. Es cierto que las zapatillas se vendían bastante bien y que cada año que pasaba las ventas se duplicaban. Phil lo que hizo muy bien fue reinvertir cada centavo que ganaba en las zapatillas, reinvertir en comprar más para así tener más stock para poder vender. Pero durante los primeros 5 años nunca tuvo un sueldo que le diese para vivir. De hecho, vivía en casa de sus padres, el almacén de las zapatillas Blue Ribbon era su sótano y tenía un montón de dolores de cabeza. Para poder pagarse las facturas y vivir medianamente bien, empezó un trabajo a tiempo completo como contable.
Es decir, compaginaba ser contable y los pocos momentos que tenía libre a lo largo del día se dedicaba, a lo largo del día y los fines de semana, se dedicaba completamente a Blue Ribbon. No tenía experiencia en inversores ni estructura, solo tenía pasión por perseguir un sueño. Y aquí es donde entra la lección número 2, que es ser emprendedor no es saberlo todo, es aprender todo lo que haga falta, todo lo que sea necesario sobre la marcha y no rendirse nunca, perseguir tu sueño siempre con pasión y con ganas de llevarlo a cabo. Porque, seamos claros, en la vida nada es fácil y menos si quieres hacer algo grande. Una de las decisiones más importantes que hizo Phil en los primeros años de su carrera, en general, como fundador de Blue Ribbon, fue rodearse de gente peculiar, pero que realmente fuese afín a su propósito y que creyesen en el proyecto, que estuviesen comprometidos. Se dedicaba al principio a contratar muchos contables, es cierto, pero al final todos hacían un trabajo que no era de contabilidad puro. Lo importante es que todos creyesen al 100% en el proyecto. La empresa se construyó con pasión, no con perfección, y esto lo supo identificar Phil muy bien desde el principio. El talento al final viene en muchas formas y a veces en las más inesperadas. Llegamos entonces a la tercera lección que nos deja el libro y que seguramente sea la lección más importante en la historia de Nike, que es rodearse de gente que sea totalmente apasionada y entregada por el proyecto. ¿Por qué digo que es de las cosas más importantes en la historia de Nike? Porque tenemos que llegar al primer trabajador a tiempo completo que tuvo Blue Ribbon, que fue Jeff Johnson. Johnson era un apasionado del atletismo en el que Blue Ribbon prácticamente se convierte en su religión. Se desvive por la empresa, y eso que no tenía ni participaciones, ni era accionista, ni nada por el estilo. Era simplemente un vendedor que vendía a comisión. Pero el tío hace una labor increíble porque se dedica a contactar a compradores para seguir un mantenimiento, es decir, se dedicaba a enviarles cartas a cada uno, a todos y cada uno de los compradores de Blue Ribbon de la época para hacerles un seguimiento. Se dedica a crear una base de datos en la época, imagínate cómo sería, para saber cómo funcionaban, qué tal estaban yendo, cuándo las habían comprado, es decir, una base de datos súper extensa. El tío era súper metódico, un auténtico fiera. Y se dedica a darle una cantidad de ideas increíbles a Phil. Le enviaba cartas todos los días y este no le respondía ninguna, pero aún así el tío seguía con pasión. Y una cosa que es bastante curiosa es que al final es Johnson el que elige más adelante el nombre de Nike. Así que estoy seguro que si no llega a ser por esta persona, hoy Nike no sería lo que conocemos. Nike o Blue Ribbon estuvo a punto de quebrar muchísimas veces. Tenía una cantidad de problemas brutales, no tenía liquidez, se enfrentaba a problemas de deudas, demandas, aduanas, todo lo que te pudieses imaginar. Pero cada problema era también una lección muy importante. Y aquí Phil nunca se rinde porque él no tenía en su mente el concepto de fracasar. Es cierto que hay muchos momentos que los pasa mal y duda mucho de si todo puede llegar a ser factible, digamos, pero lo veía al final el obstáculo como parte del camino. El obstáculo no era el fin, era el campo de entrenamiento. Entonces llegamos a la lección número 4 que me ha dejado el libro, que es nunca te pares. Es curioso que al final es la traducción del libro en español. Nunca te pares. Siempre van a haber obstáculos en el camino, siempre, nadie se salva, pero por eso hay que aprender a superarlos y seguir adelante. Lo dicho, nunca te pares. Estamos llegando ya al final del vídeo y por lo tanto quiero también dejarte ya la que es la quinta y última lección del libro, que es la importancia del propósito. Al principio del libro, antes de que viajase a Japón, Phil hace un pequeño parón en Hawái y se dedica a, aparte de surfear y estar con un amigo y pasarlo muy bien, evidentemente tiene que ganar dinero. Entonces se dedica a ser vendedor a puerta fría de enciclopedias. El tío es nefasto, no vende ni una, lo hace fatal. Luego, los primeros 5 años de nacimiento de la empresa de Blue Ribbon, también se dedica para poder costearse las facturas y también reinvertir esa parte del dinero en la empresa en ser contable. Algo
que no le apasionaba ni le gustaba. Pero con las zapatillas era distinto. Amaba lo que hacía, le apasionaba profundamente y lo hacía muy bien, la verdad. ¿Por qué? Porque era su sueño y tenía un propósito claro. Nike no era solo vender zapatillas, era algo más profundo, era inspirar a las personas a superarse, a conseguir su mejor versión y a no rendirse nunca, a seguir corriendo cuando otros se detienen. Ese propósito que tenía Phil fue lo que lo mantuvo siempre fuerte y con ganas de seguir adelante, incluso en las peores situaciones. Porque al final una empresa con alma aguanta más que una empresa que solo se centra en el dinero. El autor termina el libro con un mensaje claro: nunca te detengas por nada. Si tienes un sueño, persíguelo. Habrá gente que siempre te dirá que es una locura o que no crean en ti. Entonces lo importante aquí es que tú mismo creas en él y nunca te pares. La mayoría de personas mira atrás y se arrepiente de aquello que no han hecho. Por eso tú no seas como ese tipo de personas y hazlo. Es mejor fracasar que no arrepentirte de no haberlo intentado. Es la primera vez que me leo una autobiografía y no está, pues hay partes que a lo mejor al autor le parecen importantes, pero tú como espectador pues no lo ves tanto. Pero en general, en líneas generales, el libro es bastante ameno de leer y mola mucho la cantidad de obstáculos a los que se enfrenta, cómo va construyendo granito a granito su empresa, cómo la saca adelante y cómo, a pesar de ser una persona que tiene un síndrome del impostor increíble, los consigue sacar adelante y al final crea lo que conocemos hoy en día. E incluso siendo mayor sigue siendo una persona realmente tímida, porque él lo enfatiza desde el principio del libro, como es una persona tímida, pero aún así consigue llegar a lo más alto. Entonces es un libro 100% recomendable, te enseña, a mí, yo particularmente, estas son las 5 lecciones más valiosas que he sacado del libro, pero igual, si tú lo lees, puedes obtener otras distintas, quién sabe. Igual a lo mejor yo me lo vuelvo a leer en un futuro y veo otras que se me escaparon en algún momento. El libro no es solo la historia de Phil Knight y Nike en este caso. Es una historia que nos cuenta que el camino es brutalmente duro, sí. No es fácil, sí, pero también es emocionante, lleno de sentido y profundamente humano. Así que si te gustó el vídeo, por favor, deja tu like, deja tu comentario y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho. Chao, chao.